como primera etapa del proceso que encaremos, que es el scouting, ¿no? Es decir, uno cuando va a empezar en un club, lo primero que tiene que fijarse es el plantel que cuenta y a quiénes va a tener en cuenta y a quiénes no, y a su vez quiénes son los que pueden enriquecer el plantel de acuerdo a la mirada del entrenador, que está basada en un sistema de juego, ¿no? Es decir, los futbolistas que uno selecciona tienen que estar relacionados directamente con la forma y la identidad que el entrenador quiere llevar adelante en la institución que lo contrata. Pero acá es donde empieza el primer, digamos, estamento de la tecnología. ¿Cómo hacemos el scouting? Bueno, en el mercado hay diferentes programas, algunos que son gratuitos, otros que son muy onerosos, y generalmente la diferencia entre unos y los otros, imagínense en el videoanálisis como un editor que va cortando las instancias de una película, en este caso un partido de fútbol, que son útiles para poder decir a priori, más allá de otras averiguaciones que ahora voy a describir, qué futbolista se adapta al sistema de juego que uno quiere. Entonces ese videoanálisis se lleva adelante con un software, y ese software lo que hacen es acumular información y que esa información pueda estar muy bien guardada y sea de fácil requerimiento. Lo que uno busca acá es cómo es Carlitos en ataque, cómo es Carlitos en defensa, cómo es Carlitos en la pelota parada, ¿sí? Cómo es Carlitos jugando de local, cómo es Carlitos jugando de visitante. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando uno va seleccionando toda esta cantidad de datos, va sacando un promedio de Carlitos si reúne las condiciones del sistema de juego. Por lo menos en video. Después se consulta a entrenadores que han tenido a Carlitos para ver cómo es Carlitos entrenando. Y muchas veces uno tiene futbolistas o deportistas, porque no lo llevemos solo al fútbol, y hay deportistas que están hechos a la medida de algunos entrenadores y hay deportistas que no. Y todo eso depende de la idiosincrasia que tenga el entrenador y qué importancia le dé el entrenador al entrenamiento, porque hay buenos deportistas que no son muy afectos al entrenamiento y hay deportistas que son excesivamente afectos al entrenamiento. Entonces uno también, de acuerdo a su filosofía y a su forma de pensar, también tiene que tratar de acercar a un plantel futbolistas que se adapten a la forma de trabajar del entrenador y de su cuerpo técnico. Y después también, en cuanto a lo emocional, es importante averiguar con sus entrenadores, más allá de una película, cómo es Carlitos, si es estable emocionalmente, si es un chico que es prolijo en su vida personal, con su familia. Bueno, toda una serie de averiguaciones que van hacia los entrenadores que han tenido a Carlitos. Y luego a los profes. Son muy importantes para nosotros para ver qué perfil tiene Carlitos. Cuando uno tiene entonces el videoanálisis, las referencias de los entrenadores, las referencias de los preparadores físicos, el margen de error que tiene cuando trae a Carlitos es menor que si no hace todo este tipo de averiguaciones, que no garantizan nada, pero sí ayudan a achicar ese margen de error que uno puede tener. Luego, cuando uno tiene que terminar de decidir esto, está el balance entre lo económico y lo deportivo. Es como un baile armónico, ¿no? Como un baile, como bailar un tango al que le gusta el tango, bailar cumbia al que le gusta cumbia, no puede bailar uno por un lado y otro por el otro. Si la parte económica no está en consonancia con la parte deportiva, es una desigualdad que quiebra la institución. Que haya un porcentaje
de deportistas, en este caso de futbolistas, que sea de la institución, o sea, del fútbol amateur del club, porque son el capital que el club tiene para poder transferir después y retroalimentar todo este círculo. Pero va a haber un porcentaje de esos futbolistas que puedan ser apuestas, y en los valores que maneja el mercado, entre los 2 y los 5 millones de dólares es lo normal. Uno tiene que pensar quién reúne con todas estas condiciones, ¿sí?, perfil de transferencia. Y esa transferencia, ver para qué nivel da, es el que a nosotros nos dice que con esos datos es un futbolista de nivel de selección, es un futbolista de nivel de Liga Europea, es un futbolista de Liga Mexicana o es un futbolista del medio local, porque por ahí no reúne las condiciones físicas o técnicas o deportivas para llegar a uno de estos medios, pero es un buen futbolista para el equipo y rinde en su equipo. Y después hay una tercera población de futbolistas, que son los futbolistas que tal vez uno no hace una inversión económica porque por ahí llegan al final de su contrato y quedan libres, pero son futbolistas de mucha experiencia, que generalmente tienen salarios que no son baratos, pero que uno no tiene que hacer ninguna inversión de compra. Entonces, con estas tres poblaciones, con las de fútbol amateur, que cuanto mayor sea la cantidad de futbolistas que uno pueda contar, es mejor para la economía de la institución, no errar acá en las inversiones para tener valor de reventa, porque esta es la población que uno invierte, y estas son la búsqueda que deberían ser la base del equipo, futbolistas de experiencia, que pasen por ahí entre los 33 y los 35 años de muchísima trayectoria, y que sí el salario sea importante, pero que uno no tenga que desembolsar el dinero todo junto para comprarlo porque no tienen valor de reventa. Entonces, la parte de tecnología que nosotros usamos, y por eso el software es un poco más complicado que el que ustedes pueden bajar por internet, es porque cuando uno va acumulando toda esta información, empiezan a tener datos. Entonces los datos tienen que tener dos características. La primera y fundamental, que no ocupen un espacio en varias aristas. O sea, el programa debe ser de fácil almacenamiento de esos datos. Entonces, básicamente este es el primer paso, y fíjense si no incide la tecnología aquí, porque es fundamental, porque todo esto que antes se hacía a ojo y que no se podían acumular datos, no eran del todo fidedignas las tomas de decisiones, ¿no? Y hay otro software que nosotros muchas veces utilizamos que se llama Tableau, que es un software que tiene la particularidad de procesar datos que uno baja, y que generalmente esos datos son los datos estadísticos. Por ejemplo, si uno contrata un futbolista que pretende que sea goleador, si tiene un porcentaje en su carrera de un 0,18 de promedio, bueno, uno tiene que saber que no está ante un escenario de un goleador. Entonces puede darle otras cosas al equipo, pero si uno busca un goleador, por ejemplo, en el caso, no por nombrar Independiente, pero nombrar a Boca, nosotros, Benedetto, por ejemplo, tiene un promedio de gol en 30 partidos, 19 goles. Está cerca del promedio histórico de Palermo de 0,73. Bueno, esos promedios son de un goleador de alto nivel. Es decir, entonces, cuando uno busca un centro delantero, por ejemplo, esa es una característica que estadísticamente es importante. Sí, porque no puede decidir, pero si este flaco hizo un promedio de gol del 0,20, ¿qué creo? Que yo soy una mezcla de Guardiola, de Klopp, de todo, que lo voy a hacer por primera vez en su historia uno que haga un gol cada 2 partidos. Esto es un dato que se tiene crudo, pero después hay otro dato que es mucho más importante en este caso, y para ponerles el ejemplo, que es, por ejemplo, Ariel, adelante el arquero, de cada cuántas situaciones de gol hace el gol. Entonces una cosa es poder contar con un delantero que vale determinada cantidad de dinero y que necesita 4 oportunidades para hacer un gol, y otra cosa es tener un delantero que cada 2 oportunidades hace un gol. Entonces estos datos estadísticos son muy importantes a la hora de tomar decisiones, y es difícil que en las estadísticas no refieran a la realidad. Son excepciones que en todo caso
confirmarían la regla, pero generalmente lo que las estadísticas dicen es lo que realmente ocurre. Y por ejemplo, si uno fuera a otra área de las estadísticas, es la asistencia a gol. Hay futbolistas que tienen un promedio de asistencia a gol, entonces si uno necesita en el desarrollo del juego tener un futbolista que asista a gol, bueno, también como del goleador es importante hacer ese análisis para ver, bueno, yo pretendo que Jorgito asista a gol, pero si Jorgito no tiene característica de asistir a gol, no puedo elegirlo a Jorgito, si lo quiero para eso, porque Jorgito es probable que no pueda hacer lo que yo quiero que Jorgito haga. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis de la información es muy importante. Esto es el primer escalón en el cual un entrenador debe basar el principio de su gestión, en el armado del equipo, ¿no? El primer desafío, que es no equivocarnos en el armado del plantel, ni deportiva ni económicamente. Si vamos al área técnica, el scouting es una de ellas, como dijimos, como primer paso, y el segundo paso es el análisis de nuestro equipo y el análisis del rival. Y es el mismo software con el cual nosotros hacemos esto y por ende, fíjense que seguimos acumulando información. Una parte es la información que nosotros tenemos, que acabo de escribir en el scouting, y otra área es la información que nosotros, por ejemplo, Leandro se encarga de hacer los individuales del equipo. Entonces, Leandro mira el partido y va cortando todas las instancias que cada futbolista independiente genera en ataque, en defensa y en la pelota parada. Y prepara un compacto de acuerdo a nuestra manera de mirar el fútbol, que después lo vemos algunas veces con ellos o directamente se los damos a ellos para que puedan analizar lo que produjeron en el partido. Tenemos el análisis del equipo como equipo y entonces ahí, por ejemplo, dos de los entrenadores, Leandro se encarga, por ejemplo, de la pelota parada y otros dos entrenadores se encargan, a veces uno del juego de ataque y a veces el otro de la defensa. Entonces hacemos un cierre del partido a nivel colectivo. Entonces mostramos las cosas que hicimos bien en ataque, las cosas que hicimos bien en defensa, algunas de las que no hicimos bien y que están obviamente relacionadas al plan de juego, a la estrategia que nosotros teníamos a desarrollar para ese partido. Un día o 2 días después del partido, y luego tenemos la información que hace otro grupo de entrenadores que tenemos, o de videoanalistas mejor dicho, que van analizando del rival lo que es el rival en ataque, lo que es el rival en defensa y en la pelota parada, de manera colectiva e individual. Entonces, por ejemplo, nuestros defensores tienen los individuales de los delanteros del equipo rival y así sucesivamente. Lógicamente todo esto, insisto, desde el punto de vista del bioanálisis es el mismo software que vamos utilizando, todos tenemos distintas herramientas para analizar y vamos volcando la información en un servidor general. Esto básicamente es lo que hacemos en el área técnica y en el área que refiere al videoanálisis. Pero en el área que refiere al análisis de nuestro equipo, los entrenadores que analizan nuestro equipo son los que van determinando en pelota parada a favor y en contra, los que van determinando en ataque y los que van determinando en defensa qué tipos de ejercicios son los que nosotros tenemos que hacer para ir corrigiendo. Es muy difícil lograr que en el fútbol se entienda que la técnica del concepto no se puede separar. Es lo mismo que la economía de la deportividad, bueno, la técnica del concepto no se puede separar. Hay que cortar con eso de que si yo entreno la técnica me pongo con Leandro acá a hacernos 5 pases con cara interna y entrené la técnica. Porque si no, nosotros vieron cuando a veces, y en el conurbano esto se ve muchísimo, en el semáforo vemos chicos que tienen una habilidad tremenda y con una pelotita hacen cualquier cosa, pero luego si uno los inserta dentro de un juego colectivo, hay que ver si en la toma de decisiones esa técnica la pueden llevar a la práctica de manera correcta.
Por eso que esta introducción la hago, porque la técnica y el concepto en el fútbol deberían ser indivisibles. Y ahí vamos llegando al punto donde entramos en el área del profe. Nosotros, hoy por hoy, tenemos en el área física un profe principal, y tenemos un profe que se dedica a la parte de gimnasio, a la parte de fuerza, y tenemos un profe que se dedica al análisis del GPS, de los GPS. Bueno, esta área, si yo les acabo de decir, y por eso hice esa breve introducción, que la técnica del concepto es indivisible, la parte física, desde mi punto de vista, es indivisible de la técnica del concepto para mi manera de sentir el fútbol. Entonces, yo necesito que ellos, lo que hagan, esté referido a la decisión de ellos. Yo lo que les pido es, generalmente, un acondicionamiento de la fuerza, para lo cual evalúan, y eso el profe si quiere les puede explicar los diferentes tipos de test que se toman para evaluar la fuerza, para ver en qué niveles de fuerza está el equipo y entonces trabajarlo, porque esto... Hay una parte neuromuscular que es poco todavía mensurable para nuestra capacidad, no sé si otros entrenadores lo podrán hacer, pero que es cuando pierde calidad un ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ejercicio de definición, ¿no? Y por ejemplo, Carlitos se la pasa a Juancito, Juancito se la devuelve a Carlitos, Carlitos pica en punta, él define y vuelve corriendo y otra vez viene, y depende si son 2 o 3, hay una carga neuromuscular muy importante en el arranque, en el freno, en el cambio de dirección, y si esto se repite 5 veces sin parar, uno sabe que está trabajando la fuerza. Ahora, yo no tengo la capacidad para decir si esto es lo mismo que 5 sentadillas profundas con determinada cantidad de peso. Para eso están los profes, que son los que me van regulando, y nosotros, la única manera que esto lo podemos analizar es por una escala perceptiva del propio deportista, por el ojo, al ver que perdemos calidad en la precisión, en la velocidad de los pases y en la velocidad de los desplazamientos, y también, y en un tema menor, por distintos valores que el profe va a explicar mejor que yo, que pueden sacarse con el GPS, que nosotros con el GPS que trabajamos es online, vale decir que a medida que van entrenando los futbolistas, hay 2 profes que están controlando lo que yo voy produciendo, y ahí, para poder hacer esto de manera integral, la parte técnica conceptual y la parte física, yo necesito este contralor de las cargas para no quedarme corto y no pasarme. Y a su vez, teniendo este contralor de las cargas, que ellos dispongan, desde mi punto de vista, el entrenamiento hoy tiene que ser personalizado. No puede hacer lo mismo el centro delantero que el defensor central, porque mismo para hacerlo de esta manera, en mis ejercicios, que son ejercicios que tienen que ser conceptuales, contextuales, que quiere decir en el espacio físico donde estos futbolistas se desempeñan, porque para lograr armonía yo no puedo hacer entrenar al lateral izquierdo por el sector del lateral derecho y con el extremo izquierdo y con el 6, porque no se cruzan nunca en la cancha. O por lo menos por el momento, pues no hemos llegado a un grado de eficacia que sea el fútbol total y que todos jueguen por todos lados y nadie haga lío. Pero digamos, esto para mí es fundamental, pero esto necesita un volumen, una intensidad y una densidad que es la que, si bien es cierto, yo hace 40 años que hago esto y en el fútbol más o menos 15, no tengo la capacidad para poder ser yo el que decide cuánto hacemos de cada cosa. Sí, para determinar con mi cuerpo técnico
la metodología y los ejercicios que van a tener estas características, ¿sí? Que tienen que ir de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general. A veces vamos de lo global a lo analítico, a veces de lo analítico a lo global, depende. ¿De qué depende? Yo digo que el coaching es ser entrenador, no el coaching ontológico. El ser entrenador es como la cocina. Vieron que todos en casa tenemos alguna tía o alguna abuela o alguien que hace las pastas como nadie. Entonces te da decir, yo quiero hacerlo pasta como la nona. Y te da la receta. Y vos tenés el papel acá y va, bum, 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 pero no sale igual. Y el ser entrenador es un arte, como la cocina y como otros artes, y el coaching es un arte. Entonces no hay una fórmula matemática, a pesar de que utilicemos tecnología, pero sí hay una mirada que tiene que tener un control, y en este caso de lo técnico conceptual es el videoanálisis, y el del volumen, de la intensidad y la densidad es el GPS. Y de la parte física propiamente de gimnasio están las evaluaciones, para ver si yo con este sistema integral de entrenamiento no me voy quedando corto o me voy pasando de la línea. Entonces básicamente, y de eso es de lo que se va a referir el profesor, que lo va a hacer con mucha más profundidad y mucho mejor que yo, pero simplemente de esta área que para mí es determinante, porque si no yo no puedo yo les contaba hoy fuera del espacio en el que estamos, en la oficina, les decía, mira, yo empecé en el hockey con el pulso, es decir, 6 segundos, multiplicábamos por 10 y ahí sacábamos más o menos, y con el ojo, que me daba cuenta cuando perdía calidad el ejercicio. En hockey, el que me abrió la cabeza fue un alemán que vino en el año 85, se llamaba Werner Novak. Y claro, el tipo nos mandó con el palo y la pelota y nos dijo, bueno, entren en calor. Viste, un alemán tremendo. Entonces, yo me acuerdo que iba con mi compañero, yo jugaba de mediocampista derecho y mi compañero jugaba de extremo derecho, era jugador de la selección, fue muchos años. Y claro, le decimos, Marcelo, andate para allá. Entonces nos pusimos 25 metros y empezamos a parar y pegar. Y como nosotros eran como 40 entrenadores, o sea, había 10 parejas. Y el alemán de repente, cuando nos terminamos de acomodar y vio que ninguno hacía nada diferente, empezó, nos llamó acá. Díganme, ¿cómo trabajan ustedes en la Argentina? Y la parte física absolutamente divorciada de la parte técnica. No. Pum, todos a la oficina. Éramos 40 y eran todos entrenadores de primera división, todo. Nos sentó el alemán, che, como estamos sentados ahora, y nos pegó de arriba, de abajo. Poco más nos decía que estábamos con el arco, la flecha y la pluma. Entonces yo te juro, ese día fue una revolución interna, porque cuando llegué a mi casa digo, pero yo hago todo al revés. Empiezan a correr, era así. Empezaban a correr los jugadores alrededor de las jugadoras, pues yo entrenaba también chicas, alrededor de la cancha, 15 minutos de entrada en calor convencional, un poquito de stretching y venía el saque del profe. Y después te las dejaba porque el concepto era si les dio con todo es que entrenó bien. Entonces venían así. Claro, el hockey es un deporte de mucha precisión, a pesar de que en esos años era en césped. Entonces venían con el palo y la bocha y venían fundidos, fueron fundidos. Ahí está Claudio, que me vio en mi carrera de hockey, me acompañaba a los bonaerenses. Venían fundidos. Entonces dije, no, tiene razón este viejo. Me tengo que hacerle caso. Entonces ahí empezó, ¿y por dónde empiezo? Porque primero era la primera batalla con el profe, decirle, no, mira, a partir de ahora... Y se agarraba la cabeza, porque me decía, no van a correr, te vas a quedar corto. Pero le digo, no, si jugamos 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Claro, pero ahí no respetaba esto yo. Pues estábamos tan acostumbrados a que el profe les diera con todo y después hacíamos fútbol o hockey, 10 contra 10 o 9 contra 9, que digo, ¿y cómo empezamos a...? Bueno, yo tuve la suerte enorme que en ese momento, que el hockey argentino, yo siempre cuento esto porque es lo que me gustaría que ocurra en el fútbol,
Hubo una revolución porque en el año 82, que fue el último mundial en césped, nosotros en varones salimos últimos. Fue un papelón. En la India fue el mundial, en Bombay. Entonces cuando vinieron acá los jugadores y los entrenadores de ese equipo dijeron, estamos años luz, no podemos seguir así. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron una idea brillante. Empezaron a traer a los mejores entrenadores del mundo. Entonces trajeron, un año traían al mejor entrenador de Australia. Siempre en el hockey, hasta que Argentina es lo que es, eran Australia, Holanda, Alemania, Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces empezaron a traer a esos entrenadores. Entonces nosotros, era impresionante, había años que venían dos, con miradas diferentes, pues los australianos son más bielcistas para jugar, presión tremenda, agobiante. Los holandeses son más menotistas, más de pase y recepción, igual que los alemanes, pero los holandeses más menotistas porque respetan mucho la creatividad, los alemanes son más rígidos. Pero bueno, nos dábamos cuenta que esto era la primera revolución, que no podíamos entrenar la técnica pegándole a la pelota 10 veces cada uno y después tirar, se llama flick, cuando la tirás arriba, 10 flick, 10 push, que era empujar, y ya estaba la técnica, entonces íbamos a jugar un partidito. Entonces, este fue el primer gran cambio, que yo lo empecé a hacer en el hockey y que me facilitó mucho después para mi etapa como entrenador en el fútbol. Y este fue el que complementaba el cambio. Y ahora tenemos la suerte de tener a los profes que en esta área han crecido un montón, y del dedo, yo les contaba hoy, pasé a unos Polar, que eran los Accurex. Primero los Polar, que medían nada más que el ritmo cardíaco, que era un poco más preciso que tomarse el pulso. Después un modelo siguiente era el Accurex Plus, que ya podías desgrabar en la computadora y veías la carga del entrenamiento. Después al S610, y ahí quiero hacer una pequeña, breve reseña, que ahí tuvimos un diálogo. Nosotros había un grupo que estábamos con la idea de Cacho Lentini, del entrenamiento intermitente, que el fútbol es un deporte intermitente, y otros estaban con la idea del atletismo, la idea de Massa. Y yo me acuerdo que fui a Nike a verlo a Massa. Yo en ese momento dirigía la primera de Lomas de hockey y me maté con Massa. Porque digo, vos no dirigiste nunca a nadie y estás desde acá diciendo que hay que hacer todo al revés. Más joven, más soberbio. Yo creía que tenía a Dios al lado mío. Comprendí que Massa también era un tipo de una enorme capacidad. Pero esta mirada, bueno, los test de Conconi, que eso puede dar cátedra, eso yo no, solamente tenía una idea vaga de todo lo que era eso, pero digo lo que creció el entrenamiento de los equipos de conjunto, porque hoy casi todos los equipos de conjunto olímpicos de Argentina entrenan así, y que, bueno, esto es lo que él va a poder explicar con más detalle, pero para mí estos datos son fundamentales. Y después hay un área que para mí es tanto, cuanto mínimo, igual de importante que las dos áreas que acabo de describir, que es el área médica. El área médica es fundamental. Primero, nosotros, gracias a Dios, en el fútbol ya quedan menos ginecólogos que son médicos de un plantel, quedan menos obstetras que son médicos de un plantel, que es un muchacho que había en los clubes que es macanudo y era amigo del presidente y lo mandaban de médico al plantel. Realmente hoy, gracias a Dios, casi todos los planteles de fútbol tienen un traumatólogo al frente del cuerpo médico. Y si fuera cirujano, mejor, porque si esa empatía se genera en el día a día y si hay un contratiempo y hay que tener una operación, es bueno tener acá un médico importante que pueda hacer las dos cosas. No es condición sine qua non porque muy buenos traumatólogos están presentes en las operaciones y no son los que operan, pero si tenés las dos cosas es muy importante. Luego, hoy por hoy, es fundamental la kinesiología. Nosotros en Independiente, el club primero tuvo una etapa muy profunda de reconstrucción, que gracias a Dios ya sentó las bases, que prácticamente en 4 años ya Independiente pagó casi todas sus deudas, cosa que en la Argentina y en el fútbol de hoy es muy importante. En segundo...
Perdón, esto lo digo con respeto a todos los demás que no son de Independiente, solamente cuento esto porque es parte fundamental de la base de cualquier institución, la prolijidad y la asepsia administrativa en cuanto a lo que entra y a lo que egresa, ¿no? Eso, por suerte, Independiente está muy bien. Después es muy importante que el entrenador pueda tener una mirada que haga coincidir lo económico y financiero, porque si el entrenador quiere 5 números 5, 5 números 9, es muy difícil administrar un club así. Y como esto es pasión, generalmente uno tiene que evitar caer en el deseo de tener 5 números 5, ¿no? Porque si no después es muy difícil. Todo ese proceso de reconstrucción. Y bueno, dejo Independiente porque hay gente seguramente de otras instituciones, es algo que es un patrón común a todos. Entonces, nosotros estamos hoy en una etapa donde tenemos que en esta área incorporar tecnología. Entonces, fíjense que nosotros hablamos de tecnología en el videoanálisis, de tecnología en el controlador de las cargas, que en este caso una parte es la de GPS, o en las evaluaciones físicas, que para mí son importantes porque sabemos de dónde partimos. Es como evaluar, es como decir, bueno, vamos a Mar del Plata, ¿por qué ruta vamos a ir? Vamos a ir por la 29, vamos a ir por la 2, vamos a ir por la 11. Evaluar es saber desde qué punto de partida voy y hacia dónde quiero ir y qué medios voy a utilizar para ir. Si voy a ir en auto, si voy a ir en tren, si voy a ir en el micro. Entonces, esto es muy importante y ahí también, para las evaluaciones, no solamente se utilizan los GPS para evaluar los distintos test que evalúan la potencia aeróbica, por ejemplo, sino también pedanas de contacto que evalúan la fuerza con distintos tipos de saltos, que no es mi especialidad, sí la del profe, pero que yo me baso en esos datos para que me den un diagnóstico y me baso, mejor dicho, en el diagnóstico que dan esos datos para tomar después las decisiones finales que tiene que tomar el entrenador, pero con todos esos datos. Entonces, la tecnología también en la parte física es importante en la evaluación y obviamente en la kinesiología, y acá iba cuando hablaba de la parte económica y financiera, porque hoy, cuanto mínimo, un equipo de primer nivel necesita entre 80 y 100 mil dólares en equipamiento para poder tener un centro de kinesiología medianamente acorde a los requerimientos del fútbol profesional. Nosotros a esto todavía no hemos llegado de la manera que desearíamos, estamos en vías de, pero tenemos excelentes profesionales y nosotros en este momento contamos con 4 kinesiólogos, que algunos hacen RPG, otros hacen osteopatía. Entonces no es solamente la kinesiología tradicional, sino fundamentalmente una kinesiología moderna que va directamente a atacar no la coyuntura del momento, sino los problemas de base que puedan profundizar los problemas que tiene en ese momento un deportista. Y que a su vez contribuyen, y sobre todo en los equipos, en los 10 primeros equipos de la Argentina, generalmente empiezan a jugar Copa y Campeonato. Y acá, más allá de tener esta tecnología y tener estos profesionales, la forma que tenemos de jugar en esta parte del hemisferio es una forma muy difícil de sostener de parte de los futbolistas, porque alguno me habrá escuchado decir en alguna conferencia de prensa, y acá puedo ser un poco más duro todavía, a veces no sabemos si jugamos al rugby o al fútbol. Entonces, en la medida que nosotros querramos producir un producto vendible como negocio, si seguimos jugando de esta manera al fútbol y seguimos la soberbia de creer que nuestra liga es una de las ligas más importantes del mundo, bueno, lamentablemente no lo es. No lo es desde la infraestructura, porque con muestras sobra un botón, dice el refrán más o menos así. Así que si llueve y no podemos jugar, quiere decir que nuestra infraestructura no es como la del Real de Madrid o como la del Barcelona. Tenemos serios problemas de infraestructura, pero ni siquiera hablo del clima, sino hablo que uno va a jugar un día a una cancha y el entrenador, que es vivo, che,
a esto vamos a dejarle, porque esto se pasa bien la pelota, entonces vamos a dejarle el pasto más alto, y se permite, u otro te riegan la mitad de la cancha para un lado, la viveza nuestra criolla, que nos hace creer que somos los mejores, y así estamos. Entonces, la mitad la riego porque ataco para aquel lado y la mitad no se la riego al rival. Bueno, todo este tipo de ventajitas que creemos que somos vivos son las que hacen que nuestra liga no sea una liga de primer nivel. Entonces, el contacto físico a la que hoy se someten los futbolistas es de una envergadura muy superior a lo que se hace en la liga de primer nivel, donde prácticamente si usted miren un partido, traten de hacer este ejercicio, pongan un partido en un monitor y ven un partido de la Champions League y pongan un partido de Libertadores. Y acá van a ver que los partidos de la Libertadores van así. Y dale que va, dale que va. Y vos tenés un futbolista que vale 12 palos, 15 palos y le entran, pero si lo pueden romper todo, mejor. Y fíjense que nosotros hasta tenemos la idiosincrasia de decir, pero si fue la primera. La primera. Y la primera le entró para sacarlo de la cancha y te lo deja rengo. Entonces, lamentablemente, se dice después que los futbolistas nuestros no están preparados para jugar domingo, miércoles, domingo. Y de esa manera no. Pues si yo pongo a los europeos así, nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra carrera futbolistas europeos, donde los raspas no juegan, no son como los nuestros, que tienen que estar muertos para no jugar. O sea, es otra idiosincrasia, pero es lo que hay, primer punto que hay que cambiar. Y después tenemos los viajes. Si ustedes de Roma a Madrid están en un ratito, de Madrid a Londres están en un ratito. Nosotros nuestro primer partido de Copa el semestre pasado fue a Venezuela, a Lara, y gracias que el club pudo pagar un charter, porque si íbamos con avión de línea llegábamos, pero sí, por las conexiones y demás. Y entonces vos tenés que bajarte del avión, jugar bien, ganar, correr y que no se lesione ninguno. Imposible, imposible. Y fíjense que no es esto un patrimonio de un club, ni porque los profesores o los médicos o los kinesiólogos o los entrenadores son malos, son locos. Si ustedes ven las estadísticas de las lesiones de los equipos Juan Copa y Campeonato, todos pierden a los soldados, porque no hay forma de no perderlos con esta idiosincrasia. Entonces, esta área cada vez es más trascendente. En tener tecnología para rehabilitar más rápido y mejor, y en tener recursos humanos para poder hacerlo. Y fíjense que en un plantel que por ahí nosotros, el nuestro es muy corto, son planteles de 25 futbolistas, 3 arqueros y 22 futbolistas de campo, y algunos de ellos son juveniles. Pero fíjense que 4 para 25 son pocos. Son pocos. Porque, no sé, hay partidos que parece un hospital de campaña. El vestuario o el hotel. Y no alcanzan, porque fíjense una cosa, uno termina un partido de Copa a las 12 de la noche, llega al hotel con 4 y hay 16, de los cuales por ahí hay 6 o 7 que están golpeados. Y vos te agarrás a uno y lo tenés que tener 45, 50 minutos con vos. Entonces están haciendo magia con pocos elementos tecnológicos y le ponen las botas a uno, al otro lo están masajeando, al otro le están cosiendo. Es tremendo. Entonces, esta es un área donde la tecnología también es muy y cada vez más importante. Después, ni que hablar de la nutrición, porque ya aquí nosotros tenemos un problema cultural. El mundo tiene un problema cultural en cuanto a la alimentación. Ni hablar de base y también a nivel profesional. Este semestre pudimos rentar un aparato que se llama Reflotron, que es un analizador bioquímico que mide determinadas variables y que a partir de esas variables se entrecruzan los datos, con los datos de GPS de partido, de estas variables, de las variables de lo que refieren los videos de lo que hizo el futbolista y de las variables de lo que refiere el futbolista, que uno a partir de ahí inicia el proceso de recuperación y ve si jugó un miércoles, quiénes son los que están más aptos
para jugar a las 72 horas, por ejemplo el sábado, como nos ha tocado jugar a nosotros, y tratar de no perder medio equipo en el intento. Entonces, también acá la tecnología en esta área nutricional, complementada con el área física y médica, y como hablábamos de un sistema integral de entrenamiento que sea técnico, conceptual, físico, y acá en el área física yo incluyo la interrelación entre el departamento físico y el departamento médico, que tiene que trabajar en conjunto y en equipo, y queda por último el área emocional, que esta es la más difícil de mensurar con tecnología, porque no somos máquinas, somos seres humanos, y el manejo de las emociones es muy importante en un deporte que tiene las características que tiene el fútbol. Entonces, allí nosotros tenemos lo que a mí me gustaría en algún momento implementar, y sobre todo en el fútbol amateur de los clubes, es un equipo interdisciplinario que contenga, primero, asistentes sociales, para que cuando uno trae en el scouting a un chico al club, y sobre todo cuando son chicos, y muchos de ellos con un desarraigo importante, porque dejan sus lugares natales, dejan a su familia y vienen tan chiquitos y se encuentran en Buenos Aires en un equipo de fútbol con muchas presiones familiares, del entorno y demás, que puede mensurar de dónde proviene ese chico. Después, psicólogos preparados para tratar con chicos, para apuntalarlos. Todo el área de coaching para mí es un área muy interesante, es más una terapia cognitiva para el aquí y ahora, y yo creo que en un equipo interdisciplinario es tan importante tener profesionales que puedan encarar una terapia de ese tipo, como también una terapia más profunda, y sobre todo con los chicos, ¿no? En este trabajo integral, cada área tiene profesionales que son responsables del área y que, como les acabo de explicar, en muchos de esos casos se pueden medir tecnológicamente, y en el caso puntual de lo emocional es ya otro tipo de mediciones con profesionales muy especializados, pero que no requieren de medir si uno corre bien de acá hasta allá, o si uno patea 5 veces al arco o 5 veces afuera. El departamento médico está compuesto por 8 personas, les dije esto de los kinesiólogos, pero se le agregan 2 masajistas que los ayudan direccionados por los kinesiólogos, y luego tenemos alguien que se encarga de la parte de nutrición, que es cardiólogo, pero se encarga de la parte de nutrición, y 2 traumatólogos. Así que así está compuesto, digamos, el cuerpo médico. Y en el cuerpo físico, les dije, hay 2 personas que se encargan del GPS, hay uno que se encarga del gimnasio, hay otro que se encarga de toda la coordinación general, que es el profe principal. Y en cuanto al área nuestra de entrenadores, Leandro, Juan Manuel Esparis y Ezequiel Paulón son los 3 que trabajan conmigo. Ezequiel y Esparis trabajan en lo que es la parte de metodología, Leandro más en la parte de pelota parada y coordinación del videoanálisis. 3 videoanalistas, de los cuales uno hace más la parte profunda de las estadísticas duras, y uno de los chicos que a su vez filma y coordina un poco también, o ayuda a coordinar todas estas áreas. Y luego, cuando vamos al campo, la otra tecnología que utilizamos para generar las imágenes son los drones. ¿Y por qué usamos drones? Porque esto nació a punto de partida, que en mi primer club de primera división, como entrenador principal, que era defensa, no teníamos mangrullo. Entonces yo digo, voy a sucumbir en el intento de pedir un mangrullo, y hasta que me traigan el mangrullo, por ahí yo ya estoy del otro lado, me rajan. Claro, acá perdés 4 partidos, te vas a tu casa y no mirás por tele. La calidad y la imagen que nosotros generemos va a estar directamente relacionada a la potencia que tenga en el entendimiento del que lo ve. Entonces no es lo mismo filmar
arriba de esta tarima a todos ustedes que se están moviendo que de arriba del trípode o en el techo. La tecnología al servicio del entrenamiento nos sirve para optimizar el rendimiento del equipo y de los jugadores, nos sirve para orientar y direccionar las sesiones de entrenamiento, conocer el perfil de los jugadores. Estoy hablando exclusivamente de lo condicional, de lo físico. Son herramientas que por lo general nosotros otorgamos al entrenador, lo que creemos en base a su filosofía de juego, lo que es conveniente, para que él pueda determinar el camino a seguir y tomar decisiones en base a ese enfoque que nosotros le estamos dando. Y obviamente para achicar el margen lesional que hoy en el fútbol que vivimos, las lesiones están presentes. A veces me pasa que por mirar un partido de fútbol, y le voy a confesar algo, no sé si un equipo está bien o mal físicamente. A pesar de que uno oye a veces a periodistas decir el equipo está mal físicamente. Yo la verdad no lo sé. Necesito tener un poquito más de objetividad, un poquito más de análisis. Creo que compartir el día a día con los jugadores y con el equipo de trabajo te da la posibilidad de ahondar mucho más en el tema y conocer más, ¿no? Básicamente, la tecnología que utilizamos nosotros son los GPS, el videoanálisis y la percepción subjetiva del esfuerzo. Vamos a comentar un poquito de qué trata cada cosa. El GPS ya muchos lo conocen, lo han visto. El lunes justo en la cátedra tuvimos, algunos de los chicos que están acá presentes tuvieron la posibilidad de manipularlos, de utilizarlos y pronto la universidad. Para iniciar con este famoso dispositivo GPS que todos están viendo hoy en la televisión, que cuando enfocan a los jugadores de espaldas no son camellos ni tienen joroba. Están llevando acá unos chalecos con el GPS. Bueno, parte de la utilidad que nosotros le damos a ellos es esto que están viendo acá. Nos sirve para cuantificar las cargas de entrenamiento, nos permite direccionar los entrenamientos, saber si vamos de acuerdo a los objetivos que nos hemos propuesto o tenemos que modificar algo. Nos brinda la posibilidad de conocer el perfil condicional, el perfil físico de cada jugador, qué es lo que nos puede dar cada uno. Y, como les dije recién, nos posibilita minimizar el riesgo de lesión. Bueno, este es un dato sinóptico. Nosotros, el equipo de trabajo al que vengo perteneciendo yo, utilizamos unos GPS italianos. Hay muchos. La verdad desconozco cuál es el mejor, porque hablas con cada empresa y cada uno te dice que el de ellos es el mejor. Hay australianos, hay italianos, hay americanos, holandeses. Bueno, nosotros utilizamos los GPS La Gala Coli, que son italianos. Como les dije recién, el preparador físico que trabaja conmigo, no sé si está presente, Manuel Urbano, supuestamente iba a venir. Manu es italiano, lo conocí hace unos años a él y enseguida hicimos empatía y comenzamos a trabajar juntos y bueno, y él me dio la posibilidad de conocer esos GPS que son los que utilizamos actualmente. Bueno, el GPS nos da muchos datos, no vamos a ponernos a mencionar cada uno. Nos da la posibilidad de conocer la distancia recorrida, el largo y el ancho, el porcentaje de tiempo que trabajan a alta intensidad los jugadores. Bueno, ciertos aspectos que obviamente después hacemos un análisis pormenorizado de lo que aconteció y tratamos de volcarlo, dentro, como decía recién también Ariel, dentro de la metodología de entrenamiento. Dividimos el microciclo, la semana de trabajo, en 7 días. Esto es una semana tipo, ya los que son alumnos ya lo saben, que es semana tipo, jugás de fin de semana a fin de semana, sábado a sábado, domingo a domingo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, sacamos toda la estadística del GPS de cada día, del lunes, del martes, de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nosotros lo que queremos con esto es cuantificar qué es lo que hacemos en la semana, ¿no? También le damos acá una nomenclatura de sesión de recuperación, intensidad media-baja, media-alta y alta, o muy alta, como les guste. Y a su vez, en el último recuadro, y no menos importante, la percepción del esfuerzo que nos otorga cada jugador, que vamos a hablar un poquito más adelante. A partir de ahí tenemos el perfil de qué aconteció cada día de la semana, ¿no?
Y estos valores nos los otorga el GPS, como para tener una idea de qué hacemos con ellos en cuanto al análisis de cada día. ¿Qué utilidad le damos? Bueno, realizamos una observación y análisis de cómo fue la sesión de entrenamiento y, se ve que me olvidé de ponerlo acá, y la competencia, ¿no? Observamos comportamientos colectivos e individuales y realizamos feedback colectivos e individuales con el equipo y con los jugadores si tenemos que mencionar algo. Estamos utilizando un sistema de videoanálisis nosotros que tenemos la posibilidad de tener relación con gente de Italia y medio nos tienen de conejito de India, que son 3 cámaras que se ponen en el medio del estadio, una enfoca la defensa, el otro el ataque y el otro el medio campo. Cuando termina el partido hay un software que capta une las 3 cámaras y nos da la posibilidad de decir, bueno, quiero hacer un seguimiento, por ejemplo, de un solo jugador. Seguimos un solo jugador. Filmamos los entrenamientos, cada ejercicio, y después, ¿qué pasó? De filmar el ejercicio, además de mencionar cómo es la tarea de explicarla, sacamos de todos los jugadores que llevaban el GPS el perfil condicional, el perfil físico del ejercicio. Por lo general lo hacemos esto después de probarlo 2 o 3 veces, para tener una idea si en el futuro volvemos a repetir ese ejercicio, qué perfil condicional tiene. Acá hay un seguimiento individual que habíamos hecho de un jugador, es un poquito para mostrar el software con el que venimos trabajando, es un delantero, no tengo un láser, ¿no? Bueno, no importa, es un delantero de este equipo y fíjense que la pelota no está en el centro de escena, pero lo vamos siguiendo a él, a ver qué pasa con él en cada acción que tiene. El jugador está dentro del área. Fíjense que en la mayoría de las imágenes, más allá de mostrar lo que hace o no hace, es que el foco del videoanálisis está en él y no en la jugada en sí. No está la pelota, no vemos la pelota. Y por último, la tan conocida para muchos percepción subjetiva del esfuerzo, que me he preguntado un montón de veces qué tan subjetiva es cuando, en definitiva, los que alguna vez hemos sido deportistas, sabemos que lo que sentimos nosotros no lo siente un profe, no lo siente un GPS, no lo siente sino uno mismo. Yo es una información que le doy mucha importancia. Esta planilla, cuando termina el entrenamiento, después de pasar unos minutos, se la mostramos jugador por jugador y ellos nos dan la sensación que tuvieron de esa sesión de entrenamiento. Yo creo que es un valor importante porque no solo es lo que sintieron del entrenamiento, sino cómo se sintieron en el entrenamiento y en ese día en particular. Nos pasó estuve en defensa, nos pasa que había un jugador que la media del equipo venía en 5, por ejemplo. 2 o 3 días que, no sé, por ejemplo era 5, 4, la media, ¿no? Y él 8, 9, 8, 9. Bueno, al segundo o tercer día que vimos esto dijimos, bueno, no es que un día estaba cansado, algo está pasando. Nos sentamos a hablar con él y nos mencionó que estaba teniendo un problema, un familiar a punto de fallecer, se había tenido que hacer cargo era su hermano, de los sobrinos. El valorar la percepción hace de que uno conozca la versión del jugador de qué sintió ese día de entrenamiento o ese partido, ¿no? Bueno, esa información después nosotros la volcamos a una planilla diaria que nos da la media, el promedio de todo el plantel. Más allá de individualizar cada caso, ¿qué es lo que hacemos con esa información? La cruzamos con otro dato, que es lo que duró la sesión de entrenamiento, el volumen de la sesión de entrenamiento, la media de ese día, multiplicado por la duración de la sesión de entrenamiento, nos da unas unidades de carga. Nosotros, de acuerdo al objetivo que teníamos, acá ponemos actividad, esto es muy general, pero a nosotros nos sirve para reconocer medianamente qué hicimos o qué apuntamos ese día, ¿no? Y a partir de ahí sacamos
las unidades de carga de cada día, sacamos la percepción en cuanto a la totalidad de la semana, sacamos la duración en minutos de lo que duró la sesión de entrenamiento en la semana, y sacamos las unidades de carga de cada día y sacamos una sumatoria de la semana en total. A partir de ahí sacamos la percepción de cada día de entrenamiento y lo que ven en las barras verdes es el día de partido, que supuestamente es el día que tiene que tener la percepción del esfuerzo más elevada, ¿no? El día siguiente al partido, que ven que dice 0, es el día de descanso, que es un descanso mental emocional. Nosotros han escuchado que hay muchas teorías sobre si es mejor entrenar el día después del partido y, por ejemplo, en este caso, si jugaste el día sábado, entrenar el día domingo y dar libre, dar día de descanso el día lunes. Nosotros nos basamos en que, según los investigadores, el estrés, la carga emocional que genera hoy una competencia, y competencias importantes, ahora que está terminando el año, donde uno se juega el campeonar, el mantener la categoría, el entrar a una copa, los cuerpos técnicos muchas veces hasta el poder continuar trabajando. Bueno, esa carga emocional, dicen estas investigaciones, que 72 horas a veces después de una competencia, de una carga emocional importante, no te has recuperado mentalmente. Entonces preferimos, supuestamente el día que mayor estrés tenés es el día o post partido y el día posterior, ¿no? Considero que la preparación física tiene que estar totalmente aunada, interrelacionada con la estructura técnica, con la estructura táctica y con la estructura mental emocional. Muchísimas gracias a todos.